Hola amigos, soy José Huertas. En esta ocasión le hablaremos de los tipos de factores que nos encontramos tanto en diseño de experimentos como en control estadístico de procesos para ajustar los procesos según su desempeño en el piso. En un experimento llamamos factores a aquellos que se modifican para medir el cambio en la respuesta. Y en control estadístico de procesos, pues le llamamos entradas de proceso. Y a la respuesta le llamamos la salida. Pero se trata del mismo asunto. La diferencia es que en el experimento los factores los controlamos e intencionalmente los cambiamos para inducir una respuesta y conocer la relación entre ambas, mientras que en control estadístico de proceso tratamos de mantener la salida del proceso en una meta o en unos rangos, manteniendo las entradas de proceso o modificándolas para lograr esa respuesta en la salida. Basaremos mucha de nuestra explicación en este libro que aparece en pantalla, Understanding Industrial Design Experiments. Es un libro práctico diseñado para las empresas. No es un libro académico, es un libro donde vamos directo a cómo se hacen las cosas y los principios. Y este libro cataloga los factores en 4 tipos, que en nuestra manera de presentar las cosas de manera dinámica y visual veremos a continuación. Utilizando nuestro esquema visual, expliquemos de qué se trata. El factor tipo A es un factor que induce en la media poblacional, que no son las muestras, estamos hablando de toda la población, induce un cambio en su lugar. Eso quiere decir que induce un cambio en la media de la población. Los factores tipo B, por el contrario, inducen un cambio en la variación o dispersión, en la varianza o desviación estándar del proceso, pero no inducen un cambio en la locación o en la media poblacional. El factor tipo C hace ambas cosas. Y el factor tipo D, pues esencialmente no presenta un cambio importante en esa campana de la población. Un factor tipo A muy sencillo sería cambiar la distancia de ese pistón que ven en pantalla, que está controlando el volumen de llenado, por ejemplo. Vamos a presentarlo por aquí. Si se fijan, este recorrido del pistón, en la medida en que uno lo aumenta de manera lineal, se produce una respuesta en la media del llenado. Este es un factor clásico y es sin lugar a dudas un factor tipo A por excelencia. No va a cambiar la dispersión siempre y cuando que mantenemos la velocidad de la máquina constante. En este caso tenemos lo opuesto. Lo que estamos haciendo es cambiando la velocidad de la máquina. Aquí se ve el cambio de la velocidad de la máquina en esta agujita. Según aumenta, pues la campana se pone más grande. La media de los frascos es aproximadamente igual, pero hay más variación entre los resultados. Así que sería un tipo B. Por supuesto, esto no es igual en todos los procesos, es simplemente un ejemplo donde sí lo es. Aquí tenemos otro tipo B por excelencia, sin lugar a dudas. La campana, la varianza, el ancho de la campana se reduce en la medida en que seguimos mezclando. El tipo B hasta cierto punto, por supuesto, si continuamos mezclando, en algunos casos vuelve otra vez a hacerse grande la campana, pero en el rango que estamos presentando, pues sería un factor tipo B, por ejemplo. Un tipo C clásico es la velocidad con que corremos la compresora. Todo operador sabe que si tenemos problemas con la dureza, no es suficiente, pues le bajamos la velocidad a la máquina y la dureza sube. De hecho, en ese momento la campana se hace más pequeña también. Y si aumentamos la velocidad, pues la dureza baja y los resultados son más dispersos. Así que ese sería un clásico tipo C. Aquí tenemos un factor tipo C. Notamos que a los 10 minutos la dispersión de los puntos es más alta que a los 15 y vemos esa tendencia a reducirse según nos movemos hacia minutos 30 y 45. Esta
es una respuesta tipo C porque además de cambiar la dispersión de los datos, note que el promedio de esas muestras está cambiando significativamente, como se puede apreciar en pantalla. Este ejemplo de disolución prolongada es un clásico tipo C. Hay una cantidad enorme de razones por las cuales es muy importante conocer el tipo de factor con el que estamos lidiando. Aquí tenemos un ejemplo. En los libros de control estadístico de procesos se aboga por mantener el proceso en el centro, ¿sí? Sin embargo, un proceso de control estadístico sin diseño de experimento puede ser no deseable los resultados, porque en el intento de llevar el proceso al centro, si no hemos hecho un experimento, a lo mejor no reconocemos que tenemos un factor tipo C. Y al intentar llevar el proceso al centro, si tenemos un factor C, nos arriesgamos a que pase lo que vemos a la derecha. Aquí noten que al llevar el proceso al centro, pues estamos peor que lo que estábamos antes, por no darnos cuenta que teníamos un factor tipo C. Y en la gráfica de control, pues si no llevamos el rango, como en algunas empresas, pues peor aún, porque no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Y aunque nos demos cuenta, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Así que lo mejor para tener claras las cosas es tener claro cuál es la relación y cuál es el factor, qué tipo de factor es cada uno. LEI, límite de especificación inferior, LES es límite de especificación superior. El factor tipo D finalmente es algo que ya sabemos por el conocimiento previo, que puede cambiar, pero no va a cambiar la variable de calidad. Por ejemplo, si yo tengo en un cuarto un tanque y estoy haciendo una solución acuosa, evidentemente no esperaríamos que la humedad relativa en el cuarto cambie la variable de calidad en el tanque. Salvo casos muy raros, no digo que sea imposible, pero en la mayoría de los casos tendríamos este ejemplo como un factor tipo D, donde no habrían cambios. Es importante aclarar o darnos cuenta que el factor tipo D, este último, es un factor que se presta a muchos problemas en los experimentos, porque es muy fácil concluir que un factor es D, que no afecta el resultado, cuando no se ha hecho un análisis de potencia, no se ha determinado el tamaño de muestra correcto, y entonces terminamos concluyendo que el factor en estudio es tipo D, no afecta el resultado, cuando sí afecta el resultado. Y nos daríamos cuenta si hiciéramos un análisis de la potencia alcanzada y otros tipos de pruebas que se hacen en un buen diseño de experimentos. Así que este es un factor. Cuando un factor le dé tipo D, asegúrese de que realmente es tipo D y no que tiene un experimento pobremente diseñado. Los factores también se pueden clasificar en términos de la forma de la curva que delinean al relacionar entradas con salidas, factores con respuestas. En este caso, este factor tipo A que ya habíamos visto anteriormente, sin lugar a dudas demuestra una relación lineal. En este caso, no es lineal la respuesta, tenemos toneladas contra el promedio de la dureza. Y entonces pues terminamos con un polinomio de segundo grado, así que no es lineal, así que los factores podrían ser lineales o no ser lineales. Los tipos de factores tipo cualitativos. Bueno, pues podemos tener factores donde estamos comparando dos filtros, 2 días, gente, 2 equipos, sanitizantes, reactivos, lotes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de 2 tipos de aglutinantes, pues sería el factor A y B, aglutinante A o B, y no estaríamos hablando de las cantidades exactamente, sería una comparación a constante cantidad, pero diferentes tipos de material, ¿no? Y así para diferentes tipos de experimentos. Así que las entradas de proceso no tienen que ser cuantitativas, pueden ser cualitativas. Existen factores que no podemos controlar,
pero que por lo menos podemos medir y podemos clasificar esto como cofactores. Por ejemplo, la humedad relativa, los niveles de las tolvas en los tanques, consumo de corriente, la humedad del aire. Muchos de estos factores, en algunos casos no los podemos controlar, o por lo menos no los podemos controlar continuamente. En el caso de las tolvas, pues las llenamos cuando están vacías, pero es importante saber si existen diferencias cuando están muy vacías, cuando están llenas. Y así hay una serie de factores que pues no siempre podemos controlar, pero podemos medir mientras hacemos el experimento para determinar cuál ha sido el efecto de esos factores en el experimento. Hemos llegado al final de este video. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta o también comentar el video. Y los invitamos también a ver una amplia gama de otros videos que también tenemos para diferentes temas. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.